muy buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que nos están acompañando a través de la plataforma de Blue Jeans y a todos los que nos están acompañando a través de la página de Flaxo México. Les damos la bienvenida a este conversatorio al que le hemos puesto por nombre El lugar de la cultura en las ciencias sociales latinoamericanas, justamente buscando un diálogo en este tema tan amplio que, vaya, es la cultura con una perspectiva latinoamericana. Y para eso invitamos a tres investigadores, dos de los cuales los voy a presentar en este momento. Estos investigadores han sido considerados por muchas personas del comité organizador como referentes en sus disciplinas y por eso es que les extendimos esta invitación y les agradezco haber recibido esta invitación y poder compartir con nosotros en este día. Entonces, el primer ponente al que quisiera presentarles es Claudio Bensecri. Él es de nacionalidad argentina, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Análisis Cultural por la Universidad General de San Martín y un doctorado en Sociología por la Universidad de Nueva York. Su libro The Opera Fanatic, El fanático de la ópera, publicado en 2011, ha ganado diversos premios de la American Sociological Association. Y actualmente el doctor Bensecri es profesor asociado en estudios de la comunicación y sociología en la Northwestern University en la Escuela de Comunicación. El otro ponente que les presento en este momento es Nelson Arteaga. Él es mexicano, doctor en sociología por la Universidad de Alicante, maestro en sociología por la Universidad Iberoamericana y licenciado en sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2010 obtuvo el quinto Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, otorgado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Él trabaja líneas de sociología cultural, violencia y dispositivos de vigilancia en América Latina, además de teoría sociológica clásica y contemporánea. Les damos la bienvenida a los dos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera explicar brevemente la dinámica para las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hacer dos bloques. El primer bloque es propiamente el conversatorio. Vamos a realizar tres preguntas, desde las cuales los dos ponentes nos van a comentar desde su perspectiva y desde el trabajo que ellos han realizado en todos estos años de trayectoria, para que nos puedan dar un panorama pues nutrido de lo que ellos consideran como pues qué es estudiar lo cultural. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles al doctor Claudio, doctor Nelson, es ¿desde qué perspectiva o con qué teorías, con qué recursos ustedes han estudiado lo cultural? ¿Cómo lo han agregado a su trabajo? ¿Cómo lo han dimensionado? ¿Cómo lo han vuelto, vaya, una de las partes clave en lo que ustedes estudian? No sé quién quisiera comenzar. Claudio, ¿Quieren? Empezamos adelante. por Empiezo yo. favor, Claudio. Bueno, quería agradecerle mucho al comité organizador por la invitación, especialmente a Daniel, que fue con el que estuve en contacto, y ahora a Eric, y también a los colegas por estar ahí en la conversación. Déjame responder esto de dos maneras. Una que en algún punto va a responder otra de las preguntas un poquito, pero que tiene que ver con la diferencia en el estudio de cultura cuando yo estaba en Argentina, ¿no? Y en algún punto esta pregunta sobre el estudio de lo cultural en América Latina y luego en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos es claramente un espacio mucho más disciplinario, ¿no? De hecho, hasta uno podría decir que la pregunta por las ciencias sociales es una pregunta mucho más difícil de tener que piensa al estudio de la cultura como naturalmente interdisciplinario, ¿no? Y yo podría decir que, por ejemplo, yo llegué acá en el 2000 y fue una sorpresa muy grande que gente a la que yo pensaba como sociólogos de la cultura, puedo decir, no sé, Michel Desertor, Richard Hogarth, Carlo Ginzburg, Robert Darnton, que es americano, y P. Thompson, no solo no eran sociólogos, sino que en muchos casos estaban excluidos de estas conversaciones sociológicas acerca de qué es cultura y eran muy pocos citados en los journals importantes, ¿no?
Y entonces hubo algo de intentar pensar, ¿no? Con lo que yo ya traía de Argentina, que son estas versiones de cultura, si querés, con una C mayúscula, ¿no? Que piensan justamente en un mundo de sentidos, de significados, que organizan prácticas, que son relacionales, que son agonísticos, eh, que en lo denso de la descripción que producen igual intentan responder de cuestiones causales, ¿no? Y de explicación. eh, y mirar acá, digo, y acá, porque yo estoy hablando desde Nueva York en este momento, eh, con lo que ha sido, diría yo, la forma en la que la cultura ha circulado mucho en la sociología norteamericana, que es como una cultura con minúscula, ¿no? Mucho más interesada por los mecanismos organizacionales, los aspectos de la producción y el consumo de cultura, la idea de que la cultura es un objeto discreto a ser explicado, ¿no? Por un lado, en un punto muy parecido a la idea de estudiar organizaciones, economía, trabajo, eh, muy enfocado en la pregunta del acceso, ¿no? En la pregunta de quién es el que tiene acceso o quién es a ciertas prácticas culturales, muy en un punto siempre pensado casi como una variable dependiente, ¿no? Esta idea de la sociología de la cultura, y muy, muy atado a la pregunta por la reproducción de desigualdades, ¿no? Digo, los trabajos sobre el gusto, los trabajos sobre el consumo, en general siempre están pensados como la relación central es esa. Bueno, para los que me conocen, yo no hago ninguna de estas cosas. Entonces la pregunta era, ¿de qué manera voy a poder tener una conversación que tenga algún tipo de sentido, ¿no? Eh, y la verdad que mi trabajo en un punto ha sido bastante ecléctico, porque yo diría que distintos proyectos tuvieron distintas formas de pensar básicamente qué era un producto cultural, cómo funcionaba, etcétera, pero si tuviera que pensar en cuatro dimensiones que atraviesan, eh, digo, proyectos que tuvieron que ver con camisetas, remeras de fútbol, sociabilidad literaria, carrera de directores de orquesta, la formación de orquestas, el consumo de ópera. Por un lado, la idea de lo subjetivo como un modo de conocimiento, ¿no? Y no meramente opuesto al objetivo, no como el contrapunto, sino como y una pregunta que es la clásica del gusto, ¿no? Que es que por un lado el gusto es intransferible, es individual, supuestamente es no comunicable, y al mismo tiempo es Ya, una conversación perdón, perdón. pública con respecto a qué es lo que uno gusta, ¿no? Ya, ya, Y ¿no? eso Ya, para mí fue, ya, ya entré. Chao, chao. para mí fue importante pensar en lo subjetivo como una forma acerca de pensar cómo es que los juicios acerca del gusto son formados, discutidos, compartidos, ¿no? La segunda ha sido la adquisición o el estudio, ¿no? De la adquisición, la incorporación y la formalización del conocimiento tácito, ¿no? En el caso del proyecto sobre la ópera era cómo se aprendía eh, gustar de la ópera tanto en foro externo como en foro interno, ¿no? La relación entre el conocimiento experiencial y el disfrute, al mismo tiempo de pensar cómo algunas formas de conocimiento o de soporte de ese conocimiento que complementan estos juicios experienciales. La tercera es la intersección de materialidad y trayectorias de individuación, ¿no? De qué manera nos construimos con materiales culturales, ¿no? En el caso del libro de ópera era qué es lo que nos permite la música, ¿no? Cómo es que algunos tipos de subjetividades y objetos eh, se van, eh, digamos, como pegando los unos a los otros de tal manera que se solidifican en paralelo, ¿no? Ya que uno podría decir que en el consumo los dos se convierten en puntuados, detallados, refinados y estabilizados, ¿no? Eh, y una parte importante del estudio de eso termina siendo qué pasa cuando el apego que se construye, ¿no? Y es constitutivo de la autoidentificación cuando un objeto se convierte en algo desestabilizado, ¿no? Y lo cuarto, que creo que sería lo que más intento ir en contra de la sociología de la producción cultural más clásica norteamericana, es
buscar cuáles son las categorías como localizadas de singularidad, ¿no? Que van más allá de la clase y del estatus y el tipo de apego que generan, no para denunciarlas, ¿no? No para denunciar la idea ni de genio, ni de artista, ni la trascendencia de la ópera, sino para mostrar de qué manera organiza esto compromisos, prácticas, carreras, investments, digamos, ¿no? Y el proyecto actual que estoy trabajando continúa un poco en estas líneas porque que es sobre la producción, el diseño, en realidad y desarrollo global de calzado, y es mostrar las prácticas artesanales dentro de la producción masiva de mercancía y encontrar como este carácter multifacetado y lo sensual de los objetos antes de que se conviertan en mercancías, ¿no? Bueno, yo creo que no tengo muy en claro cuántos minutos tenemos que hablar por cada pregunta, pero creo que esto es suficiente de mi parte. Así que los dejo acá. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Claudio. Sí, justamente unos 5 minutitos por pregunta para no pasarnos del tiempo. Entonces, permítanme presentar rápidamente a la doctora Julieta Haidar. Ella igual tiene una gran trayectoria que la respalda en el ámbito de la sociología de la cultura, principalmente en análisis de discurso y semiótica de la cultura. Es el campo donde ella se desarrolla. Ella es doctora en ciencias políticas por la UNAM, maestra en literatura hispanoamericana por la Universidad de Sao Paulo, maestra en ciencias sociales por el Centro de Investigación para la Integración Social y es licenciada en letras por la Universidad de São José do Rio Preto en Brasil. Ella es brasileña. Julieta, te presento también a Claudio Bersecki, argentino, ahorita en Northwestern, y Nelson Arteaga, ahorita en Flaxo, México. Entonces estamos en la primera pregunta, la de ¿desde qué perspectiva o en qué teorías ha estudiado lo cultural en su trabajo? Entonces, por turno seguiría Nelson y después Julieta, por favor. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Eric, por la palabra. Pues bueno, un poco también siguiendo la lógica de exposición que ha hecho Claudia, un poco, bueno, yo creo que el acercamiento que desarrollé para abordar la cultura está de alguna manera inscrito, yo creo, en el primer trabajo que hice en licenciatura para obtener la tesis sobre las formas en como las mitologías campesinas en la región del Valle de Toluca permiten de alguna manera proporcionar un sentido a la vida lacustre, una laguna que ahora ya desapareció por todo un tema de extracción de agua. Pero para mí fue una experiencia interesante el de poder trabajar sobre todo desde la perspectiva más antropológica, ¿no? Sobre todo con el tema de mitologías, con el tema de construcciones de espacio, de espacialidad, con rituales de graniceros, ¿no? Esta gente que aparentemente puede hacer llover en ciertos momentos, ¿no? En las zonas lacustres. Aunque desafortunadamente después me alejé de la parte cultural para meterme a otros temas, sobre todo vinculados al tema de violencia y seguridad, pero al final era esta parte sobre todo de la cultura organizacional en cuestiones sobre temas de policía, sobre temas de violencia, en donde por un buen tiempo dediqué el trabajo que estuve desarrollando, sobre todo la década de los 90. Me parece que uno de los momentos más, digamos, en los cuales hago una inflexión un poco más fuerte a los temas de cultura es cuando me introduzco más al tema de la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu y sobre todo, digamos, a los primeros trabajos sobre discursos y demás y narrativas que puede uno encontrar en la sociología francesa, sobre todo de inspiración Foucaultiana. Y siempre con el tema de la violencia, que digamos no estaba como en la primera línea de mi trabajo, pero con el tiempo se fue convirtiendo en tal. Y digamos, una de las cosas que a mí me impresionó en su momento fue que tuve la oportunidad de asistir prácticamente a los últimos conferencias que Bourdieu desarrolló sobre la sociología de la cultura y la pintura, sobre todo Manet y Monet,
en donde su visión de la cultura fue, digamos, bastante sugestiva para lo que yo estaba desarrollando en 1999, 2000. Y ahí fue donde me empecé a meter más al tema de la sociedad de la cultura, sobre todo. Sin embargo, creo que cuando empiezo a trabajar el tema de feminicidios, que es el tema en el que me pongo a trabajar, sobre todo en la primera década de este siglo, y empiezo a explorar las diferentes perspectivas que permitirían de alguna manera explicar desde la cultura el tema de la violencia, me llevan a hacer un recorrido sobre cuestiones que tienen que ver con rituales, con los trabajos que hace Randall Collins, con los trabajos que hace Tilly de alguna manera desde cierta perspectiva sobre la cultura, y posteriormente los trabajos que desarrolla Michelle Viviorca y la escuela y digamos todo lo que está planteado en la Escuela de los Estudios en el área del Cádiz que él dirige junto con Touraine, o dirigía en ese momento, y que tiene que ver más con subjetividades, que tiene que ver también más con la forma en cómo se hace la lectura de los procesos de las modificaciones culturales. Eso me llevó a un trabajo teórico en donde en el recorrido encontré, digamos, en la sociología cultural, sobre todo de la escuela que Philip Smith, Jeffrey Alexander o Isaac Reed y otros estuvieron desarrollando, digamos que llegan a América Latina, sobre todo por la publicación de un texto de Flaxo a principios de 2003, 2004, que fue traducido como sociología cultural, formas de clasificación en las sociedades contemporáneas, que de alguna manera empiezo a dar un giro más hacia esa perspectiva que, digamos, alumbra para mí cosas muy interesantes para entender la violencia como actos performativos o procesos de interpretación, digamos, todo eso que está ligado a prácticamente esta escuela. Y eso me permite también comenzar a trabajar cosas que no había yo elaborado o que no había interesado en una primera instancia, que tienen que ver con lógicas de articulación política, performance político sobre todo, y violencia. Y actualmente estoy desarrollando un trabajo sobre semánticas de la violencia en México, que la idea central es tomar uno de los años que para mí resultan más significativos en la construcción de las narrativas y discursos de la violencia en México, y que es 1994. Para aquellos que no están, digamos, familiarizados con la historia política mexicana, en 1994 el país vivió 3 violencias. La primera fue la erupción del movimiento zapatista, el 1 de diciembre. En marzo de ese mismo año asesinaron al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, el partido que había gobernado por más de 70 años al país de manera consecutiva, y 3 meses después de la muerte del asesinato del candidato, asesinan al secretario general del partido también, del Partido Constitucional. Entonces, ahí hay, digamos, lo que he estado trabajando es los discursos y las narrativas que tratan de darle sentido a estas 3 manifestaciones de la violencia, y tratar de ver cómo estas estructuras, digamos, semánticas que se construyen en ese momento, de alguna manera perduran en el tiempo hasta la fecha, ¿no? Y puede uno encontrar cómo se activan ciertos códigos, cómo se activan ciertas narrativas en estos últimos años, más bien que han continuado desde el 94 a la fecha con sus variaciones, con innovaciones semánticas y de sentido particular, pero que permiten entender desde mi punto de vista cómo se construye un discurso, cómo se construye una estructura de sentido y cómo eso provoca modificaciones, un poco siguiendo lo que dice Claudio, ¿no? A mí me interesa ver cómo la cultura se vuelve un activador de causas que modifican estructuras institucionales y modifican también de alguna manera acciones y formas de intervención política, ¿no? Digamos que eso es, en términos generales, un poco el recorrido de lo que he venido haciendo, ¿no? En el transcurso de una parte de mi vida académica.
Gracias. Muchas gracias, Nelson. Doctora Julieta, si gusta dar respuesta a la pregunta, le repito, es ¿desde qué perspectiva o con qué teorías ha estudiado lo cultural en su trabajo? Todo suyo el micrófono. Tú me dijiste que soy brasileña, pero tengo aquí casi 40 años, medio chilanga. No soy brasileña, pero estoy aquí muchos años. Trabajo en la Escuela de Antropología, en el posgrado, en el postdoctorado también posgrado de maestría y doctorado en Antropología Social. Y lo que trabajamos ya hace 25 años es desde la epistemología de la complejidad, la transdisciplinariedad, la cultura. Desde esa epistemología de la complejidad, la transdisciplinariedad, es importante apelar a Edgar Morin, que hoy cumple 99 años. Felicitaciones a Edgar Morin, que llega casi a un siglo de vida, impresionante, ¿no? Nos da mucho gusto. Y en la complejidad, la transdisciplinariedad, lo que uno plantea es definir la cultura a partir de varias tendencias. Primero, las tendencias clásicas, que ya están superadas. Después, las tendencias, cuando el campo de la antropología y de la cultura se plantea como interdisciplina, donde tenemos toda la cultura, es cultura de género, cultura de jóvenes, cultura de tercera edad, cultura política, cultura religiosa. Todo es cultura. Entonces, la pregunta es la relación de naturaleza-cultura, esa relación de un continuo complicado que tiene que ver con la complejidad y la transdisciplinariedad. En el libro La humanidad de la humanidad, de Edgar Morin, uno ve todos los tipos de cultura, desde la cultura que define la antropología hasta la cultura planetaria, en primer lugar. En segundo lugar, no puedo quedar mucho porque son varios puntos que quisiera tratar, y el otro punto en la transdisciplinariedad con Basarab Nicolescu, vemos un diálogo muy importante en donde él define que los procesos culturales son transculturales. Son procesos más que intercultural, son procesos transculturales ligados a la globalización económica, política y cultural del mundo. En ese sentido, la categoría de la transdisciplinariedad con la categoría de transculturalidad es una categoría que permite que uno articule lo macro con lo micro, ¿no? Así como hablan los compañeros, lo que estudian ellos, ¿no? Lo que estudian ellos en el sentido de que, de alguna manera, la relación dialéctica desde la complejidad y la transdisciplinariedad de lo macro y de lo micro en la globalización, en donde tenemos que ver también la cultura digital. O sea, por lo tanto, partimos de todo ese macro campo de lo cultural que va desde las tendencias clásicas que hacemos dialogar con la interdisciplina, con la transdisciplina, con la complejidad, hasta llegar a la cultura digital. Porque la cultura digital ahora es el desafío que tenemos con el espacio digital, el ciberespacio, el cibertiempo y todo lo demás. Entonces, ese punto es que estamos trabajando en varios aspectos en las investigaciones. Trabajamos en investigaciones tanto de la política como del arte, como del discurso, de la semiótica. Nosotros somos analistas de discursos ya hace 40 años, 50 años, y de la semiótica de la cultura. Trabajamos mucho la semiótica visual, la semiótica de la cultura, la cibersemiótica, todo eso. Entonces, en esos procesos, por ejemplo, de qué es la cultura, uno tiene que buscar una definición desde la complejidad a la transdisciplinariedad. Y eso siempre estamos cuando estamos trabajando con los alumnos sus investigaciones, ¿no? Ese sería un comentario. El otro comentario importante, además de esas dos grandes vertentes epistemológicas, es que también integramos a Julie Lotman, muy poco difundido en América Latina. Ya hay algunos grupos, ya hay gente que trabaja, revistas en Brasil, en Argentina, y también aquí en México alguna gente que trabaja en Cuba, con Desiderio Navarro, que se murió ya hace 2 años. Una pena, nosotros trabajamos mucho con Desiderio Navarro, con gente de la UNAM también, del grupo de los grupos que trabajan con la comunidad maya, y Julie Lotman, de la Escuela de Tartu, trabaja la semiótica de la cultura. Entonces, la semiótica de la cultura es una tendencia que se embona con la complejidad, la transdisciplinariedad, porque él introduce la categoría de texto y dice que toda cultura es texto. En el sentido de saliendo del texto de la literatura
y plantear el texto cultural, como por ejemplo, la pintura es un texto, el teatro es un texto, el cine es un texto, la violencia son textos y bueno, la guerra son textos y todo eso. Pero aquí lo que me quería colocar, porque hay muy poco tiempo, me gusta hablar mucho más que eso, no puedo hablar en 5 minutos muy rápido, no da para más tocar, solo tocar cosas, ¿no? Para abrir la discusión. Lo que me gusta colocar de Lotman es la categoría de semosfera, cuando él plantea que toda la cultura implica una semosfera que puede ser macro y vamos bajando las escalas a nivel medio y micro, ¿no? Por ejemplo, en una semosfera de la cultura americana tenemos varias semosferas de varios tipos, desde la música, el arte, la gastronomía, todo eso implicaría estudios de la semosfera. Y aquí hay un elemento importante en relación, por ejemplo, que hemos estudiado la idea del narcotráfico. Tenemos un trabajo que publicamos, está en academia.edu, donde discutimos que, al contrario de lo que plantea mucha gente en México, en Colombia y en otros países que hablan de la cultura del narcotráfico, nosotros discutimos y planteamos un ejemplo concreto, discutimos que no es cultura. Entonces los antropólogos casi nos matan. ¿Por qué? Porque los antropólogos dicen que todo lo que produce el ser humano es cultura. No es así. Porque yo digo que la cultura tiene que ver con la ética, tiene que ver con la construcción, no con la muerte. ¿Por qué cultura del narcotráfico? Porque ellos producen, tienen su cementerio, tienen sus casas, sus mansiones, sus vestimentas, sus aviones, en fin. Pero más allá de eso, la cultura tiene que tener una producción constructiva de la humanidad. Entonces, hablar de la cultura de la guerra, de la cultura del narcotráfico, me parece que es una problemática muy peligrosa. Entonces, discutimos eso en el artículo del narcotráfico, aplicando la semosfera, diciendo que hay una semosfera, hay una semosfera no cultural y una semosfera anticultural, que es la barbarie. Eso sería un trabajo que estamos haciendo mucho a partir de Julie Lotman, aplicando la semiótica de la cultura para estudiar esos procesos. Y lo último de Julie Lotman es lo que plantea la cultura de explosión. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, que después vamos a tratar, pero solo sería la tercera pregunta, en el caso de la pandemia sería un proceso de explosión, no proceso gradual de la cultura. Y eso sería lo que tenemos que colocar, como serían los ejes epistemológicos que estamos trabajando para abordar la cultura, todos los niveles de la cultura. Muchísimas gracias, Julieta. Antes de pasar a la segunda pregunta, hacer el recordatorio de que pueden poner sus preguntas en el chat de Blue Jeans o a través de la transmisión en vivo de Facebook a través de la página de Flaxo. Entonces, voy a hacer la segunda pregunta. Según su perspectiva, según sus reflexiones, según lo que se han encontrado, ¿cómo ha sido en los últimos años el desarrollo del estudio de lo cultural, de la cultura en América Latina, ya sea a nivel teórico o a nivel empírico? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Qué está haciendo? Igual cambiamos un poco el orden. No sé si Claudio quisieras comenzar esta vez. Ah, no, Claudio, comenzaste la vez pasada, Nelson. ¿verdad? Perdón. Nelson, por favor, si puedes comenzar esta muy vez. bien. A ver, yo creo que hay como diferentes formas digamos, me parece que sería a veces un poco pretencioso el querer resumir rápidamente cómo es que se ha comportado digamos, o cuáles son las diferentes aristas de los análisis sobre la cultura en América Latina. Pero en términos generales, yo creo que hay un recorrido que uno puede encontrar en diferentes autores que han trabajado el tema de la cultura en América Latina, particularmente los trabajos de García Canclini, ¿no? Que son claves para el tema de la comprensión de la cultura como, digamos, como espacio de producción y reproducción, ¿no? Y de alguna forma uno puede encontrar durante, digamos que los últimos 50, 60 años, ha habido como una especie de desplazamiento de las perspectivas, por ejemplo, gramscianas, que sobre todo se introdujeron en México en la década de los 50, en América Latina y en México en particular, en la década de los 60, 70, la parte de los 80, y que después tiene que ver también con la llegada, sobre todo en México,
de las perspectivas de Bourdieu sobre la sociología de la cultura, etcétera, etcétera. Y finalmente hacia los 90 hay como un giro particularmente hacia la cultura como esfera semiótica, digamos. No obstante, desde mi particular punto de vista, puedo equivocar, hay una tendencia, digamos, a esto que algunos han denominado como sociología de la cultura, en el cual la cultura termina siendo en algunas ocasiones, o la mayoría de las veces, una especie de, digamos, variable dependiente, digamos, en el análisis. Que, digamos, está, digamos, dentro de una tradición particular de la sociología, me parece que ha aportado y seguirá aportando a futuro muchísimo, ¿no? Por otra parte, me parece que están también una serie de trabajos que se vienen realizando desde la parte más antropológica. Me parece que una de las cosas, y sobre todo en el caso particular de México, el tema, digamos, la antropología ha tenido, García Cantini, de hecho, es uno de los profesores de la UAM Ixtapalapa, que está en el área de antropología, que ha sido, digamos, un elemento clave para definir un poco la agenda, con sus críticas, con sus puntos a favor, pero que es, digamos, también uno de los más citados si uno revisa este tipo de indicadores que permite de alguna manera ver cómo ha permeado los trabajos de los académicos, ¿no? En América Latina, pues es uno de los más citados, ¿no? Yo creo que sí hay que dar, me parece que un paso importante, ¿no? Para poder ampliar, digamos, las perspectivas de la cultura en América Latina. A mí me parece que todas las perspectivas que están en juego son importantes y relevantes. Y sí quisiera solamente, digamos, como especificar algunas cosas. La primera, me parece que sí, la cultura aún se sigue viendo en América Latina como un resultado de una serie de procesos y regularmente no se le ve como una, digamos, una variable dependiente y no tanto como una variable que pudiera funcionar con su autonomía propia, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno puede encontrar en cierto discurso hegemónico dentro de la sociología o de las ciencias sociales en América Latina la idea de analizar la cultura aún como una fisura o como el resultado de los efectos, por ejemplo, de los procesos del neoliberalismo o de los procesos micro o macroeconómicos, o como una especie de estructura que está por fuera de los individuos, ¿no? Y eso me parece que de alguna manera limita hasta cierto punto el análisis sobre otros tipos de elementos que pueden destacarse desde la parte cultural. Por supuesto, digamos, yo estoy trabajando desde la sociología de la cultura, ¿no? Digamos, estoy en donde estoy ahorita haciendo mi sabático precisamente un poco para trabajar sobre esa parte, ¿no? Y yo creo que sí es importante el de tener, digamos, ahí un espectro a través del cual trabajar más esta independencia de la cultura. Recientemente ha salido un artículo publicado con Carlo Toñato en American Journal of Cultural Sociology, un poco para hacer un diagnóstico sobre cómo es que ha avanzado el tema de la sociología cultural en América Latina, en donde se ha, digamos, abordado temas que tienen que ver con el avance democrático o los retrocesos en la democracia en la región, que tiene que ver también con el análisis de los populismos de izquierda y de derecha que en los últimos años se han colocado en la región latinoamericana. También, por ejemplo, el análisis que tiene que ver, por ejemplo, sobre policías, ¿no? Sobre todo trabajos que se han realizado en Brasil desde la sociología cultural, pero también sobre la construcción de la idea de ciudadanía, clase media, en el caso venezolano. Me parece entonces que, digamos, el horizonte del análisis cultural
en América Latina tiene aún mucho para desarrollarse, y desde la sociología cultural me parece que tiene también, digamos, un amplio camino, digamos, para poder analizar cosas que regularmente han sido trabajadas desde una forma, digamos, tradicional de sociología de la cultura o desde la parte más antropológica, ¿no? Pero eso es, digamos, una visión que hago yo, o una evaluación que yo hago desde donde estoy más o menos posicionado, ¿no? Pero de seguro Claudio y Julieta tienen un análisis, una perspectiva que puede ser un poco distinta. Muchas gracias, Nelson. Damos la palabra ahora a Julieta, si les parece bien. Les repito la pregunta para los que nos escuchan, para ustedes. ¿Cómo han sido los últimos desarrollos teóricos y empíricos en América Latina para estudiar la cultura? Por favor. Bueno, yo creo que lo que dice Nelson, ¿no? Nelson, es una tendencia, solo una tendencia. La sociología de la cultura es una tendencia con un gran impacto de Bourdieu en América Latina, pero hay muchas otras tendencias que yo creo que había que poner en la misma altura de la sociología de la cultura. La misma altura porque no solo Bourdieu que llegó a América Latina, ¿no? Sino que, por ejemplo, hay tendencias de algunas universidades en donde agarran más los estudios de la cultura, por ejemplo, estudios culturales de Estados Unidos, por ejemplo, que no me parecen tan buenos, pero bueno, sí impactan y algunas universidades seleccionan y les gusta, en fin, más allá que me gusta o no me gusta, es importante ver que las tendencias pueden confluir. La posición de la epistemología de la complejidad, la transdisciplinaridad, y pide a los investigadores en el siglo XXI que no quedemos con una tendencia. No podemos quedar con la sociología de la cultura. Entonces, América Latina es una diversidad muy grande en donde está la sociología de la cultura, pero hay un elemento muy importante, una reflexión muy importante cultural que está en los Andes, con Aníbal Quijano, que yo quisiera destacar en Perú, en Bolivia, Ecuador, y un poco en Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia también un poco, pero más bien en los Andes, que es la perspectiva decolonial. La perspectiva decolonial de los estudios culturales, de la decolonialidad, en donde tenemos Aníbal Quijano en Perú, Silvia Cusicanqui en Bolivia, es cuando se plantea un estudio de la cultura desde la otra trinchera. Y desde la otra trinchera es buscar justamente una decolonialidad del ser, del saber, del hacer y del poder. Ahí está la posición crítica en relación al estudio de la cultura. No reproducir la sociología de... Bueno, me perdona, Nelson, no es contigo, es con sociología de la cultura, por si acaso. No es contigo el problema, por si acaso. Yo discuto, estamos planteando a nivel teórico, por si acaso, nada que ver personal, porque ni te conocía, ni tengo el gusto de conocerlos, nada personal. Pero yo creo que no es solo sociología de la cultura que viene de Europa, además lo que viene de Europa y de Estados Unidos ya cansa un poco. Yo soy decolonial en la cultura. Yo procuro ser decolonial. Y hacer decolonial es buscar los saberes otros que están fuera de la cultura occidental. No sé si me entienden. Y en la transdisciplina de la complejidad, ese es el diálogo que buscamos, ¿no? Un diálogo crítico. Entonces, en ese sentido, buscando los autores que tienen, yo creo que el mismo estatuto que Bourdieu, son autores que trabajan, por ejemplo, Grossfogel, que está en Estados Unidos, pero trabaja desde la decolonialidad y habla de epistemicidio cultural, por ejemplo, que hicieron con las conquistas en América y que hizo Europa con África, ¿no? Que acabó con África. Bueno, pues, en fin, todas esas problemáticas a nivel macro, yo creo que se plantea a partir de los procesos decoloniales. Y son procesos decoloniales en donde no queremos ignorar al otro, que sería Occidente, pero tampoco decir, ay, Bourdieu, ¿entiende? No es, el Nelson va a quedar bravísimo, pero no es con Nelson, es con los europeos, que siempre están importando cosas, diciendo que ellos son los que saben, ya. Entonces, en la posición de América Latina, crítica, que también está en Brasil, varios grupos, en Argentina un poco, pero principalmente en los Andes y en México también. Nosotros trabajamos eso
y algunos otros, por ejemplo, aquí está Dussel y otros que trabajan justamente a partir de la decolonialidad, la cultura, que implica una decolonización del ser, del hacer, de saber, de poder. ¿Y qué quiere decir eso? Es descubrir la cultura desde otra trinchera, ¿no? Y en diálogo con las otras culturas, pero no en subordinación con las otras culturas. Entonces, eso es lo que estamos buscando, por lo menos en América Latina, lo que me gusta destacar es esa parte de emergencia de esa decolonialidad, ¿no? De esa posición crítica que está en Brasil, que está algunos grupos de Argentina, en los Andes, mucho en los Andes, Chive Cuchicanqui, está Aníbal Quijano, que empezó, todo el grupo de Aníbal Quijano, en Ecuador está Patricio Guerrero, Patricio Noboa y otros, en Colombia y en México también. En México también tenemos Dussel y otros que están trabajando con Mignolo, Walter Mignolo, que trabaja la estésis decolonial para decolonizar el arte, por ejemplo, ¿no? Para decir que el arte no es solo el arte de Europa, pues. Entonces, la idea de la cultura en América Latina no es desconocer las otras culturas, sino que es poner la cultura de América Latina en la misma altura que la cultura de Europa, por ejemplo. Eso sería lo que quería decir en relación a América Latina. Muchas gracias, Julieta. Bastante provocador el asunto. Pues yo Claudio, no si es personal, gustas. pero yo quiero quedar claro que no es personal, por favor. No, Es no, no. posiciones Eso teóricas queda y muy claro. teórica epistemológica, No te por preocupes, favor. yo tampoco soy seguidor de Bourdieu. Ok, bueno, pues, está bien. Sí, justo para eso es este conversatorio, para compartir visiones y experiencias y ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, Claudio, si gustas contestar a la pregunta, por favor. Creo que tu micrófono está apagado. Sí. Sí, estaba escuchando, disculpen. Creo que voy a responder como en dos partes y de hecho la segunda va a ser una especie de menos respuesta de lo que probablemente quieran, porque yo no voy a pretender decir qué es lo que está pasando en América Latina trabajando en Estados Unidos desde hace tanto tiempo. Entonces, quería decir como dos cosas separadas, ¿no? Por un lado, sí puedo decir algo acerca de, estuvieron nombrando como distintas experiencias de grupo de trabajo colectivo, ¿no? Yo durante mucho tiempo integré, que tenía sede en Buenos Aires, un grupo de investigación que se nucleó alrededor de una revista que se llamaba Apuntes de Investigación. Y Apuntes de Investigación lo que hacía era como tratar de tratar justamente algunas de estas grandes preguntas que suele tener las ciencias sociales latinoamericanas, ¿no? A diferencia de estos modelos más pequeños, controlables de cientistas con respecto a la cultura que uno puede encontrar en la sociología norteamericana, pero intentar realmente responderlos empíricamente, ¿no? Con un trabajo etnográfico y análisis cultural muy cercano, que obviamente en parte tiene que ver con algunas cuestiones importadas de otros lados, pero mucho en conversación con la antropología brasilera, ¿no? Y yo quería nombrar como a dos referentes, uno a Luis Díaz Duarte y el otro a George Oliven, ¿no? que en distintos casos formaron gente que volvió a Argentina, antropólogos, sociólogos, que fueron en algún punto los que diría que constituyeron como la agenda contemporánea en la Argentina con respecto a las prácticas culturales y cómo pensarlas etnográficamente. Para mí, hay algo como protosociologías de lo popular, si se quiere. Hay algo de la tensión entre antropología y sociología en el trabajo etnográfico. Y a mí lo que siempre me impresiona es la pregunta acerca de cuál es el horizonte de intervención intelectual, ¿no? Esta pregunta de para quién escribimos, cuál es el contexto de descubrimiento, cuál es el de justificación. Y hay algo donde creo que la vocación pública de las ciencias sociales en mucho de América Latina lo que hace casi un proceso como de no acumulación de conocimiento, ¿no? Porque como en realidad no estamos hablando entre nosotros muchas veces, sino que queremos convencer al público de afuera, pongámosle que el clientelismo no es solamente una práctica instrumental de intercambio de favores por votos, es como que eso uno puede literalmente encontrar cada 12 años el mismo proyecto o los mismos proyectos respondiendo a las mismas preguntas
sin ningún tipo de efecto de acumulación, ¿no? Digo, en general, digo, hay una parte interesante que es que en Estados Unidos ninguno habla para un público ampliado, para ser sincero, más allá de las fantasías que uno pueda tener. Y creo que hay algo de ese horizonte de intervención que a veces hace que no nos movamos o que digamos cosas que para el resto de los cientistas sociales sean relativamente obvias, pero porque nuestro público no son los cientistas sociales, ¿no? Sino que muchas veces nuestro público es el periodista del periódico, la persona a la que le vamos a responder luego de que salga el proyecto. Me parece que eso es interesante para pensar, no como un problema, ¿no? Sino como una forma distinta de trabajar y producir conocimiento. Y la segunda parte, que tenía que ver con estar en Estados Unidos, quería que justo Néstor nombró a García Canclini, ¿no? Y a mí me parecía que era muy interesante porque, y justo nombraste la cantidad de citas. Yo había notado para la conversación de hoy que García Canclini tiene más de 8.500 citas en castellano, pero solamente, igual es una barbaridad, ¿no? 1.500 en inglés. Y digo solamente porque cuando uno lo compara con Homi Bhabha, tiene arriba de 50.000, ¿no? Y los conceptos de hibridez, digo, para mi gusto no son idénticos. De hecho, yo diría que prefiero el de García Canclini, pero hay algo de cómo circulan, ¿no? Las ideas acerca de lo que no es Estados Unidos, que ha estado muy capturado por una idea no de lo decolonial como está dando Julieta, sino de lo postcolonial, en un punto muy con las temporalidades, los procesos, los momentos históricos, que tienen que ver con una geografía que no es exactamente la de América Latina, ¿no? Digo, uno puede debatir, obviamente puede pensar a América Latina como postcolonial y sobre todo Brasil, el Caribe, digo, pero hay partes donde uno tiene que preguntarse, bueno, ¿colonia de qué? ¿De qué manera? ¿De qué manera las prácticas duraron durante el tiempo? ¿De qué manera se invirtió la relación de colonia-metrópolis entre Brasil y Portugal, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera, digo, muchas de las cuestiones más modernizadoras de fin del siglo XIX no nacieron de España, sino de diversos países, ¿no? De las élites modernizadoras de América Latina. Entonces me parecía como interesante esa tensión, porque en este momento de ciencias sociales, y de nuevo, no es ciencias sociales, acá no existe ese concepto, estaría buenísimo que existiera, pero yo realmente me refiero a la sociología. Es muy interesante cómo circulan de manera diferenciada las dos ideas de hibridación y de qué manera América Latina, que es un concepto, digo, émico y ético, ¿no? Es un concepto analítico que tiene sentido y por otro lado es un concepto de los propios agentes que lo presentan y sin embargo en este momento en la sociología norteamericana uno lo que escucha es Global South y Global North, ¿no? Uno no escucha América Latina, digo, y por un lado es cierto, hay algo que, digo, no sé, Argentina, Turquía, Pakistán tienen en común, ¿no? O Egipto, digo, para hacer como el mapa que hace Global South en términos de indicadores de desarrollo, en términos de estabilidad institucional, en términos de... Pero hay cosas que tienen muy distintas, ¿no? Y me parece que esa es la parte que subsumir, ¿no? Esta idea que era supuestamente un modelo que iba a mejorar la idea teleológica del modelo desarrollista, ¿no? Que es lo que había antes, es como que termina de reproducir las dicotomías que habían entre el sur y el norte, de una manera en la que se deja de pensar de la heterogeneidad, ¿no? Se deja de pensar la heterogeneidad, digo, ya no de América Latina, ¿no? Sino del sur como si fuera un conjunto. Digo, y por otro lado, de esa manera también se entroniza la idea del norte como si el norte fuera una sola cosa, ¿no? Digo, como si los sistemas de estado de bienestar escandinavos, los fascismos europeos, ¿no? Las democracias como Australia que han colonizado internamente, el imperio japonés, el británico y el norteamericano hubieran hecho lo mismo, ¿no? Digo, y de la misma manera uno podría decir que el sur y Latinoamérica han tenido como experiencias históricas dramáticamente muy distintas, ¿no? Uno, digo, al interior de cada una parte de Latinoamérica puede pensar, ha habido áreas desarrolladas y subdesarrolladas, entre comillas, ¿no? Del siglo XVI, pero Potosí era más centrada a la economía global que muchas de las ciudades, ¿no? Los historiadores del Caribe se la pasan, de hecho, como Julieta nos refirió, ¿no? Cuestionando la noción etnocéntrica de ciencia europea, ¿no? Y uno puede repensar, bueno, de qué manera hubo estas epistemologías africanas e indígenas alrededor del conocimiento sobre la cura, ¿no? Y digo, y otros ejemplos, ¿no? México, o el Estado de México precisamente, o Uruguay,
Digo, han podido avanzar finalmente la legalización del aborto, mientras que Estados Unidos está revirtiéndolo lo más que puede, ¿no? Entonces me parece que hay algo de este no pensar América Latina en su especificidad. Digo, estoy tratando de responder la pregunta de una manera un tanto oblicua a partir de mi experiencia aquí, ¿no? Tiene que ver con un binario que se termina formando entre Global South, ¿no? El sur global, el norte global, que más que iluminar lo que termina siendo es como separando, ¿no? Lo que han sido experiencias de la modernidad que se interconectan. Mucho de esto, yo tengo un colega que es historiador, se llama Pablo Palomino, que escribió un artículo increíble sobre este problema de la distinción entre Global South y Latin American, sobre todo en Latin American Studies y en historia, ¿no? Y creo que si está bien lo voy a dejar acá. ¿Sí? Perfectísimo, Claudia. Muchísimas gracias. Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas. Ya llegaron preguntas por Facebook para que igual vayan preparando que vamos a responder varias preguntas. Y vamos a hacer la tercera para dar cierre a este conversatorio. Igual si podemos dar respuestas un poquito más breves porque vamos sobre tiempo. La pregunta es, ¿cuáles son los retos para estudiar la cultura o lo cultural a consecuencia del COVID? ¿Cuáles son los retos a qué nos está provocando el repensar el estudio de la cultura con el COVID y principalmente con la nueva normalidad? Con todo esto que ya se habla en todo el mundo de que va a cambiar la dinámica social, va a cambiar la dinámica cultural. ¿Qué retos desde sus perspectivas, desde sus campos de trabajo, se nos vienen con esto de COVID nueva normalidad? Entonces, igual invertimos el orden. Iniciaríamos ahora, si no me equivoco, me corrigen con Julieta, ¿verdad? Bueno, Por favor. en los estudios, para ser más corto todavía, madre mía. Bueno, en los estudios de la pandemia, yo creo que hay que retomar la proyección de reflexionar, porque justamente en los trabajos ahora están haciendo un trabajo bastante nicolesco desde la transdisciplinaridad, van a publicar un libro, tiene ya 100 artículos más o menos, 80 más o menos, y van a publicar un libro desde la transdisciplinaridad, planteando justamente que la pandemia, con todo lo que leímos con Boaventura de Souza y toda la gente que ha publicado más de 1000, 2000, no sé cuántos, y eso que no leímos japonés, ni chino, ni alemán. Lo que he leído, ¿no? He visto miles de cosas que se han publicado de la pandemia y en donde vemos que la pandemia realmente es un proceso que no se puede trabajar más allá que no sea aplicando la complejidad y la transdisciplinaridad. Porque entraría ahí todos los campos cognitivos para poder abordar qué es la pandemia desde la parte que ya muchos han trabajado, pero no algunas cosas son fragmentadas, que es una parte primero biológica, ¿no? Genética, de las ciencias naturales, y de ahí se salta como el virus a las ciencias culturales, a las ciencias sociales, se salta. Se salta porque del virus pasamos a una transformación de que todo el mundo, o sea, como la gripe española al inicio del siglo, que todo el mundo tiene que cambiar las pautas comunicativas y las pautas culturales. Y cambiaron las pautas culturales de consumo, por ejemplo, cuando, para no decir una cosa ya muy reconocida del neoliberalismo en relación a la pandemia, que el capitalismo y el capital está zozobrando en el sentido de que el consumo paró. ¿Quién compra un carro ahora? Nadie. ¿Quién compra camisa nueva? Nadie. ¿Quién compra? Comprará la gente con suerte comida. Comida para no morir de hambre, nada más. Entonces, en todo caso, nada más compra. Entonces, yo veo, por ejemplo, en Internet que los cruceros dicen, viajen en 2021. ¿No? Vendiendo viajes para 2021 porque ahora no hay nada. Los aviones no hay nada. Entonces, la idea de la pandemia y del impacto de una pandemia en los procesos culturales, en los procesos sociales, en los procesos históricos, yo creo que implicaría ese fenómeno complejo, transdisciplinario, transcultural, de todo transeconômico, transpolítico, todo trans, pero de una alta conflictividad que todavía no hay horizonte. No hay horizonte para ningún campo. No hay horizonte porque todavía no vemos horizonte, no hay horizonte. Todavía está toda especulación
Por ejemplo, está la nueva normalidad, cuando tú planteas eso. Primero, entonces, es un problema de cronotopo, de Bakhtin, ¿no? Cronotopo de Bakhtin, en donde vemos el espacio y el tiempo. Una cosa es cuando empezó la pandemia, el desarrollo de la pandemia, del cronotopo del espacio y tiempo, que es transnacional, global, no es nacional, es de todo junto, pero con diferencias, con diferencias. Es todo junto, pero cada región y cada país responde de una manera diferente. En términos de todos los procesos que están incidiendo en la pandemia. Y la tercera parte que tiene que ver, que era la nueva normalidad, que sería la pandemia, el desarrollo de la pandemia y el post-pandemia, que sería la nueva normalidad. Y es interesante esa idea de la nueva normalidad, porque ahí semánticamente, y en términos de la semiótica, uno pregunta qué es la nueva normalidad. Si la nueva normalidad, entonces se abre el espectro político, social, histórico y cultural. ¿Por qué? ¿Qué es la nueva normalidad? Que paremos de consumir. ¿Qué es la nueva normalidad? Que el capital pare de funcionar como está funcionando. ¿No? ¿Qué es la nueva normalidad en términos de la cultura, de la historia, de la política y de la economía? Entonces, la nueva normalidad quiere decir que tenemos que construir otro sujeto social, otro sujeto político, otro sujeto cultural. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, por ejemplo, a una madama de la sociedad, de cualquier país del mundo, de Europa, que no compre, que no vaya a comprar, o en Nueva York, que no vaya a comprar, no sé de dónde está Claudio, ¿dónde vive Claudio? No sé, ¿dónde vive? No sé dónde vive Claudio. En Brooklyn, sí, enfrente de Brooklyn. Nueva York. Que no va a pedir a la gente, no compre en la Quinta Avenida, compre en Canal, que es más barato, compre en los barrios más baratos de Nueva York, o en Chinatown, que ahí no sé si está el virus, el coronavirus. Bueno, entonces, la idea de la pandemia tiene que ver con esa idea de varias etapas, pero para preguntar cómo están los procesos, son muy diversos y heterogéneos, pero hay algunas tónicas comunes, por ejemplo, cómo responde Brasil, ¿no? Frente a la pandemia, y no plantea una nueva normalidad con Bolsonaro ahora que tiene el virus, por ejemplo, porque dice que, él decía, es una gripita, y a la gripita le agarró el virus, a Bolsonaro ya está con el virus. Es una impronta y el horizonte queda en la pregunta, ¿qué será el post-pandemia, que es la nueva? No sé si la normalidad, pero sí será el adjetivo semántico nuevo, es muy importante. No sé si es normalidad, yo creo que es conflictividad, no sé si es normalidad. Yo creo que va a ser muchos conflictos todavía. Eso es, ya. Muchísimas gracias, Julieta. Ahora seguimos con Claudio, por favor. Bueno, yo pensaba en tres ejes distintos, ¿no? Por un lado, y algo que se ve mucho, diría, en el caso norteamericano con respecto a la pandemia, ¿no? De qué manera uno tendría que repensar el individuo, comunidad, análisis, ¿no? Digo, hay algo que uno podía pensar, la mayoría de los modelos norteamericanos están basados en teorías de la acción que suponen al individuo en el sentido más latín de la palabra, ¿no? Es como la última unidad indivisible, ¿no? La unidad social mínima, y en realidad lo que uno aprendió, digo, creo que los antropólogos lo saben mejor que nosotros, es que no existe el individuo si no es una relación social, ¿no? No existe un individuo si no es parte, digo, y ahí puede estar el debate, ¿no? De qué manera hacemos sentidos de ese marco relacional. Y me parece que hay algo, de nuevo, en la sociología hay algo por un lado, de afirmar la primacía del individuo, por otro lado, después de denunciarlo, ¿no? Sin entender, bueno, qué significa que exista el individuo y por otro lado que sea relacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, digo, la mayoría de las recetas sociológicas son, bueno, descalifiquemos la ilusión biográfica, ¿no? Como si los sujetos no tuvieran narraciones de sí mismos que de alguna manera intervienen en lo que hacen. Y me parece que es muy interesante si uno mira 100 años atrás, a principios del 20, pero del 1920, ¿no? Cómo con panoramas absolutamente distintos y herramientas distintas, Freud, Simmel, Du Bois, Cooley y Mead, básicamente todos nos decían que el individuo moderno era escindido, ¿no? Todos nos decían que el individuo moderno
sabe y no sabe lo que está haciendo, ¿no? Todos nos decían que el individuo es algo que se constituye siempre de manera relacional. Y en realidad, de nuevo, si estoy hablando de la disciplina en Estados Unidos, hay algo como relativamente interesante, digo, triste, ¿no? El divorcio entre, por ejemplo, análisis más psi con sociología, ¿no? Y algo, Goffman cancela ese proyecto, ¿no? Es como que denuncia la falta de integridad de las personas, del sujeto, y se acaba todo. Eh, y me parece que hay algo que sería muy interesante de volver a acercar, si se quiere, alguna de estas antropologías holistas ¿no? De qué es una persona, con un análisis que tiene más que ver con sentido. Y por otro lado, y es algo que explotó en el COVID, ¿no? La cantidad de tecnologías del yo, ¿no? Digo, yo no sé de ustedes, pero creo que el 90% de Argentina en este momento es profesor de yoga online. Digo, yo sé que es un chiste exagerado, pero le pega más o menos en el palo, ¿no? Y esto tiene que haber transformado nuestras propias formas de hablar acerca de quiénes somos, ¿no? Digo, sea terapia cognitiva, sea conversacional, sea, ¿no? El mundo del catolicismo carismático, tanto en Brasil como en Argentina, ¿no? Como en el resto de América Latina. Digo, hay una explosión de prácticas de hablar sobre nosotros mismos y que en este momento de incertidumbre total, digo, todos estamos, ¿no? Tratados como de anclarnos de alguna manera. Esa es la pregunta. El segundo punto sería repensar como modelos de estratificación, ¿no? Porque sabemos que la enfermedad avanza en parte por hacinamiento, pero al mismo tiempo hay megalópolis en el mundo que no tienen ¿no? No tienen la cantidad de enfermos que en otros lados, y lo que tenemos que mirar en realidad es, bueno, ¿quiénes viven con quiénes? ¿En qué culturas hay arreglos multigeneracionales, ¿no? ¿En qué cultura convive abuelo, ¿no? O abuela, la generación paterna-materna o no, o digo, no importa si es matrilineal o patrilineal, pero se encuentran tres generaciones en una misma casa, ¿no? Por otro lado, cuán expresivos somos en público, ¿no? Es fundamental, digo, hay una diferencia fundamental entre, digo, nosotros que le damos un beso a una puerta, básicamente, en Argentina, si se mueve, ¿no? Versus, digo, acá donde no es tan difícil separarse del otro, porque la gente a duras penas se da la mano y se abraza, ¿no? Y pensar, me parece, de manera comparada en esos modelos como del cuerpo, de lo público y de la incorporación, ¿no? Que son arreglos, digo, como cuestiones de cultura somática, que me parece que nos desafían a pensar más allá de las clásicas, ¿no? Visiones de clase, raza, género, con la que uno piensa. Y la tercera va a ser cómo repensar lo que hacemos. Digo, para muchos de nosotros acá, ¿no? Que somos etnógrafas, etnógrafos, digo, que hemos hecho toda una vida de estar haciendo trabajo de campo, visitando lugares que no conocíamos de antes. Bueno, eh, creo que nos va a forzar a ser más creativos, nos va a forzar a estudiar para arriba, ¿no? A estudiar más a las élites que al pobre que está ahí siempre a mano, que no tiene forma de defenderse de nosotros, está siempre disponible. Digo, en un punto es el modelo antropológico de trabajo de campo más clásico, ¿no? Con múltiples visitas, con la importancia de los documentos, con entrevistas formales e informales, ¿no? Pero esta idea de que uno va a estar en un lugar un año y va a estar en una esquina y va a estar siempre con la misma gente, digo, me parece que va a ser muy complicada por un tiempo, ¿no? Entonces, quería marcar esos tres ejes. Muchísimas gracias, Claudio. Nelson, tienes la oportunidad de cerrar con broche de oro esta primera dinámica No, de no creo conversación. que sea tan de broche de oro, pero algunos comentarios podré decir. Creo que precisamente la pandemia ha puesto a circular una serie de discursos que son muy interesantes, creo yo, desde la perspectiva de la sociología cultural, de la cultura, en particular de la sociología cultural, y que ponen de alguna manera en cuestión, me parece, o nos desafían a observar cómo los grandes paradigmas de la propia sociología, digamos, tienen dificultad para aprender lo cultural, ¿no? Si uno analiza los textos, por ejemplo, de Agamben, o analiza los textos de David Harvey, o los textos de Wen Ben, el coreano alemán, todos ellos terminan por reducir lo que está sucediendo a una dinámica de puro poder, pura economía. Y si hay algo que le ha afectado muchísimo al estudio de la cultura en América Latina,
es querer explicar absolutamente todo lo que tiene que ver con la cultura con grupos de poder, ¿sí? O quiere explicarlo todo con el mantra de acusar al neoliberalismo de absolutamente todo. Y entonces, cuando entramos en el mantra del neoliberalismo y del poder, de las lógicas de las élites y del poder, dejamos de ver las construcciones semióticas de la cultura. Y si uno analiza los discursos, uno puede encontrar tres más o menos muy claros que desarrollan, digamos, los pensadores más claves de la sociología y de las ciencias sociales de las humanidades o las ciencias humanas, y que nos muestran esta lógica, ¿no? Para Harvey, por ejemplo, toda esta crisis tiene que ver con un problema de acumulación de capital. Y la cultura es solamente una formación que queda subordinada a las dinámicas de implosión de consumo, de consumo o de falta de capacidad del capitalismo para reproducirse, ¿sí? Y nunca logra explicar de alguna manera cómo es que esto se puede resolver en términos culturales. Para él, un golpe de Estado, digamos, mecanismos autoritarios, como también lo hace Ben Jun y como lo hacen otros, el propio Agamben, ¿no? Que llega a decir que esto le cae muy bien al sistema para expandir todos los estados de excepción posibles, ¿no? Y fracasa, digamos, en esta lógica. Pero también hay otros autores, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, Tuzig, ¿no? Dice que sería muy bueno el de poder hacer una especie de chamanismo en nuestros departamentos o en nuestras casas para poder visualizar, ¿no? Nuevas formas de poder trascender la cuestión de la pandemia. Otros autores hablan de que esto es una efervescencia colectiva que va a trascender y que va a minar el capitalismo, sin decirnos cómo, pero más o menos hay una tendencia generalizada a decir que esto anuncia el fin del neoliberalismo y anuncia el fin del capitalismo incluso. Y me acuerdo cuando Chomsky habla del zapatismo en 1994, a 3 días, Chomsky decía algo así como: el zapatismo anuncia la inminente caída en este año del sistema capitalista, ¿no? Y ese tipo de frases, digamos, lo que hacen es, me parece, que obviar las formas en cómo se construye de alguna manera la cultura y cómo ésta puede estar imbricada o no, o cómo se construye y cómo se constituye con las dinámicas como pueden ser la pandemia. Aquí hay dos visiones que a mí siempre, que cuando uno analiza, bueno, y hay una tercera que habla de que es necesario que regrese el Estado. Claro, el Estado tiene como diferentes, digamos, visiones y percepciones de cómo se está, digamos, de qué se entiende por tal, ¿no? Hay quien dice, hay algún filósofo británico que dice que es necesario que regrese el Leviatán en la visión tradicional hobbesiana, que regularmente cuando analizamos a Hobbes en América Latina lo vemos como un, digamos, autoritario. Para la tradición británica no lo es tan así, ¿no? Entonces hay una serie de rejuegos sobre lo que sobre lo que significa las solidaridades, lo que significa el Estado, lo que significa el capitalismo, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas, como bien señala Claudio, me parece, es que habría que ver estas formas de constitución de prácticas sociales que se están construyendo a partir de la pandemia, más allá de las, digamos, frases, digamos, extravagantes, excesivas, que el conjunto de intelectualidad ha hecho, entre ellos de Sousa dos Santos, ¿no? En un textito que sacó en Claxo, que si uno lo lee, pues es más, digamos, del mantra antineoliberal, ¿no? Que nunca explican exactamente qué es, y del sistema autoritario, que tampoco explican realmente qué es, pero, digamos, es el mantra que uno puede encontrar. Y me parece que lo que apuntaría, digamos, de alguna forma, es a visualizar estos elementos que están constituyéndose en las vidas diarias y prácticas de las sociedades. Y yo recuerdo, hay dos cosas que me parecen importantes. Si uno analiza las pandemias durante la peste negra, hay dos formas de interpretar las consecuencias. Una es verlo en términos Foucaultianos. Si uno revisa la historia de la locura de Michel Foucault,
la primera parte de la introducción habla de que en buena parte de las sociedades de encierro es precisamente el resultado de las prácticas de exclusión y de control social que se ejercieron durante la peste negra entre el siglo XVI y el siglo XVII. Esa es una visión. Si uno lee los textos de Georges Duby sobre año 1000, ¿no? O año 1000, año 2000, o sobre la peste, el historiador francés, lo que él resalta no es tanto esas cuestiones, sino las nuevas formas de solidaridad que se construyeron en la Alta Edad Media, ¿no? Y eso me parece que es importante porque lo que uno puede es tomar distancia entonces de las visiones apocalípticas, ¿no? Hay que recordar que lo primero que se está llenando en América Latina y en algunos otros países donde se están abriendo las puertas, digamos, de la calle, es la necesidad del ser humano de salir a consumir, ¿no? Comentaba en algunas sociedades que lo primero que se llenaba hoy en México, ¿no? Lo primero que está, las filas que se están haciendo es para los centros comerciales. Incluso ni siquiera para consumir, es para estar en los centros comerciales, ¿no? Hay una necesidad o hay una perspectiva, digamos, de poder estar en estos espacios. Pero bueno, lo que hay dos visiones ahí. Por una parte, una visión histórica, ¿no? Y por otra parte, una visión que salta la otra parte, la parte más constitutiva de solidaridades y demás. Y yo creo que para hacer un análisis mucho más preciso es tomar distancia de las dos y ver las particularidades de cada Estado-nación y de cada contexto nacional para poder tener una visión equilibrada que nos aleje tanto de las visiones esperanzadoras, digamos, ¿no? Todo va a acabar para bien, todo va a acabar para mal, y tratar precisamente de poder hacer estos análisis en los cuales se resalten las capacidades de solidaridad y de construcción de vínculos, ¿no? Que se está generando con la pandemia. Y por otra parte, las formas en cómo se está construyendo, digamos, las instituciones. Algunos de los comentarios decían, toda esta solidaridad no va a tener sentido si no es posible cristalizarla en instituciones como el Estado, ¿no? Pero creo que la pandemia es una muy buena mediación cultural que nos permite observar cómo estamos filtrando todos nuestros temores, cómo estamos filtrando ahí todas nuestras esperanzas, ¿no? Y cómo planteamos construir el futuro, tomando en consideración, ¿no?, los elementos que permiten generar nuevos lazos sociales, garantizar los que están, ¿no? Y producir nuevos, ¿no? En el caso específico de México, por lo que he podido, digamos, ir siguiendo, hay toda una disputa, por ejemplo, con respecto a ciertos posicionamientos desde ciertas, digamos, instituciones políticas que señalan que efectivamente que la familia es la institución social por excelencia de México para poder garantizar, ¿no? Y por otro lado hay un discurso que dice, no, es en la familia mexicana donde se viven los mayores índices de violencia contra las mujeres. Y lo que tenemos ahí entonces es un espacio, digamos, cultural, la familia, que entra en disputa, ¿no?, a partir de lo que se considera que es de ella pertinente o no en una mediación cultural como es el tema de la pandemia. Entonces, creo que hay una agenda cultural importante que permite la pandemia y, como se llama Claudio, me parece que hay ahí una serie de trabajos sobre repensar la individualidad, sobre pensar las colectividades, en fin, toda una agenda ahí para poder trabajar. Listo. Muchas gracias, profesor. Perdón. Listo. Muchísimas gracias, profesor Nelson, y a todos los ponentes. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio con Eric yo voy a guiar la segunda parte de la conversación, que se va a tratar sobre las preguntas que tenemos del público y también tal vez un poco de debate interno entre los participantes. Creo que Claudia tuvo un pequeño problema, diré Julieta, y salió, pero ahorita vamos a esperar. Y bueno, en primer lugar decirles que el debate se ha generado mucho movimiento en el público. Nos han mandado saludos desde Toluca, desde Portobelo,
agradeciendo la conversación. Pero una primera pregunta que tenemos, que es a los panelistas, y creo que podemos empezar con Claudio, nos dice desde Culiacán, Sinaloa, Javier Avilés, ¿qué papel juegan las denominadas industrias culturales en las relaciones de dominación en una sociedad como la mexicana? Bueno, digo, sería bastante caradura si quisiese responder esto en serio porque no estudio la sociedad mexicana. Digo, sí, para ser sincero, digo, no, puedo improvisar, pero me parece que, digo, hay algo, digo, hay preguntas que uno las puede hacer, digo, no digo que sean transcontextuales, ¿no? Pero que van a tener que ver con eh, cuál es el régimen de concentración, por ejemplo, de esas industrias culturales, ¿no? Eh, de qué manera, digo, y son preguntas más, si se quieren, de la parte infraestructural de la cultura, ¿no? Como uno podría decir de una manera, una metáfora del hardware más que del software, ¿no? Entonces hay algo de poder preguntar eh, por la concentración, por la sinergia, por la capacidad de productores menores de hacer circular igual sus productos estéticos, sus visiones de mundo, ¿no? Por la relación entre el poder, si se quiere, que tiene una industria cultural concentrada en unos pocos jugadores, eh, contra la capacidad de traficar sentidos dentro de esos espacios y a partir de esos espacios, ¿no? Entonces me parece que hay algo, digo, más allá de que no voy a contestar sobre la sociedad mexicana específicamente, digo, porque mi experiencia va a ser una mezcla de Sabludowski, Televisa, combinado con los mercados que vendían películas ilegalmente hasta que todo entró en streaming y ya nadie las compra, ¿no? Pero también me parece que algo muy interesante y, y si se quiere, no digo único, pero súper interesante en México, desde el lado del consumo, ¿no? Digo, y no en vano, digo, diría que el paradigma de los 90, ¿no? Para pensar el problema de la cultura en América Latina que viene del lado de Cancún y viene del lado del consumo, ¿no? Porque en una sociedad, como muchas de las latinoamericanas, y no todas, muy desigual, hay una extensión del consumo cultural, ¿no? Entonces digo, me parece que hay un lugar en el que en toda América Latina podemos, ¿no?, denunciar, como yo decía al principio, la concentración de medios, ¿no? Y sobre todo la concentración de medios que tienen distintos tipos eh, de media, justamente. Pero por otro lado, me parece que algo fascinante que es la extensión del consumo, ¿no? De una manera que es, si se quiere, no sé si es resistente, ¿no? Pero que siempre hay algo donde hay un escape de esa dominación, ¿no? Hay algo donde hay siempre una deriva que va hacia otro lugar. Y me parece que eso es como muy fundamental con uno de los puntos que marcaba Julieta, ¿no? De la distinción, si se quiere, que uno puede hacer entre los modelos para pensar la cultura en Europa y los modelos latinoamericanos. Bueno, yo no estoy tan convencido que el acceso, ¿no?, a ciertos consumos culturales sea una marca de exclusión social y reproducción social tan fuerte, ¿no? En parte porque, como decía antes, yo tengo el recuerdo, digo, ahora no tanto, pero de cuando iba allá, de poder conseguir Sí, allá, las ya películas, está. digo, la última película de The Rock, sino también películas de cine francés o de cine mexicano o de cine brasileño que acá no llegan, ¿no? En Estados Unidos, justamente. Así que nada, espero que es una pregunta, una respuesta relativamente genérica con algunos ejemplos, porque yo no estudio esto, pero espero que haya estado bien. Gracias, Claudio. Entonces nos vamos con el profesor Nelson y la misma pregunta, ¿no? ¿Qué papel juegan las denominadas industrias culturales en las relaciones de dominación en una sociedad como la mexicana? Uy, pues yo creo que ahí hay todo una, como dice Claudio, ahí hay todo un recorrido importante que hacer, ¿no? Me parece que como se movían los medios, de como hay una serie de trabajos importantísimos al respecto, los de Raúl Trejo del Abre, para el caso mexicano, ¿no? Y toda una escuela que él desarrolla, pues me van los nombres, ¿no? Pero hay toda una escuela en México que logra hacer su análisis a partir de cómo se desplaza cómo el proceso de liberación,
liberalización de la economía en la década de los 90 va acompañada también con un proceso de liberalización de los medios de comunicación, ¿no? Y como de ser medios profundamente controlados por el Estado, terminan transformándose, eso no lo digo yo, lo dice De Habre, ¿no? También compitiendo por un mercado en el cual, por ejemplo, las encuestas políticas, por ejemplo, antes no eran permitidas en México, y cómo a partir de la venta y de la expansión de empresas de publicidad y de empresas de medios de comunicación, comienzan a ser un alimento central en la construcción de la opinión pública. Y uno puede observar ahí encuestas que ya no necesariamente, digamos, están planteando un apoyo irrestricto al sistema político mexicano de la década de los 90, sino que empieza a haber voces disonantes. También señalan los estudios de la época como de tener solo una opinión, ¿sí? Una sola opinión, empieza a haber distintas opiniones, ¿sí? Y cómo empieza a haber una pluralidad de, digamos, editoriales en medios y en radio que no se veía en la década de los 80. La década de los 90 y sobre todo a principios de este siglo, uno puede observar una expansión importante de voces en todos los medios. E incluso hay medios que se vuelven un poco, digamos, recientemente yo podría decir, por los análisis que he venido haciendo de los medios de comunicación en México, que hay un proceso un poco más complicado ahora. Uno, por ejemplo, podría tomar el periódico La Jornada en la década de los 90, periódico de izquierda, digamos, ¿no? Si utilizamos la forma tradicional de hacer la distribución del espectro político, escribía gente desde Octavio Paz, que no podemos acusar de ser de izquierda, ¿no? Gente de izquierda, ¿no? Tradicional, Eberto Castillo, por ejemplo, y expresidentes ahora, como Felipe Calderón. Y uno podría encontrar en ese periódico todas esas voces. Y uno va encontrando, incluso el día de hoy, uno puede encontrar en periódicos una pluralidad de voces en casi todos los periódicos, de tal suerte que uno puede encontrar críticos y gente que apoya el sistema, por ejemplo, ¿no? Y al decir sistema me refiero al que esté Morena, PAN, PRI. Uno encuentra voces en las editoriales de todo tipo. Porque claro, hay digamos una competencia por ganar mercado de audiencia, y eso hace que al final hay una pluralidad en los medios que antes no había. Las discusiones que uno encuentra en los medios de comunicación desde hace 6 años a la fecha es una cosa que en lo personal yo no vi cuando era hace muchos años, en la década de los 80, 90, era imposible de ver las discusiones que ahora hay. Muchos les preocupa porque parece ser que ahora hay una polarización. Me parece que el debate efectivamente antes era un poco más elaborado, con un poco más de argumento. Ahora lo que uno encuentra, o lo que yo puedo ver acá, que veo sobre todo en la televisión, es más un debate centrado en descalificaciones y un debate centrado en en descalificaciones. Cuando alguien habla le dicen, ¿y tú dónde estabas en 1900 no sé qué? O entonces, como para decir tu voz no funciona o no sirve ahora, ¿no? Y eso me parece que es un problema. Pero quitando esa parte, yo lo que veo es que uno puede leer los periódicos del país, las editoriales, y uno encuentra una pluralidad enorme, ¿no? Ahora, hay críticos que dicen que esa es la pluralidad democrática, que hay una manipulación, etcétera, etcétera, y me parece que eso ya es nuevamente caer en un conjunto de interpretaciones que desmerecen, digamos, lo que uno puede encontrar y que antes no había. Que puede ser más amplio y puede ser más enriquecedor, con muchas más voces, cierto. Eso es cierto. Pero que comparado con lo que había antes, las voces están ahí. Incluso yo creo que hay algunos periódicos que, digamos, se han vuelto un poco más cerrados. Hay periódicos que antes eran muy plurales, como el caso de La Jornada, que ahora la pluralidad de ese periódico es casi, si no, es mucho menor de la que tenía antes, ¿no? Hay otros periódicos que la han expandido, ¿no? Y uno puede encontrar, digamos, una diversidad amplia, ¿no? Entonces yo creo que, digamos,
las audiencias buscan sus opiniones en estos espacios y me parece que es, digamos, es saludable y está bien en comparación con lo que había antes. Me queda claro que hace falta avanzar, sí. En democracia siempre va a hacer falta algo más, ¿no? Eso, la democracia es una dinámica en proceso, así que siempre va a haber la necesidad de expandir más. Gracias. Gracias, profesor Nelson. Ahora vamos con la profesora Julieta Aidar, que la misma pregunta, ¿qué papel juegan las denominadas industrias culturales en las relaciones de dominación en una sociedad como la mexicana? Sí, la industria, como dijeron los compañeros, la industria cultural ha tenido siempre un peso muy importante, pero ahora, como he comentado, pasa por lo digital. Ya las industrias culturales y los medios masivos clásicos de comunicación no son lo que están funcionando. Desde que uno despierta, todo mundo que despierta, tiene su WhatsApp, el celular y las redes. Entonces, la industria cultural de los medios clásicos, como los periódicos, la misma televisión, ya pierde audiencia total para las redes. Total audiencia pierde. Entonces, yo creo que ahora el problema de la dominación y que pasa por la mayor manipulación, la manipulación más compleja del fake news son las redes digitales. Y hay estudios, y también nosotros hemos trabajado con un artículo sobre la emoción en las redes digitales, cómo es que el sujeto deja los otros medios de comunicación clásicos y queda con las redes, porque es más rápido. El WhatsApp es más rápido. Ya el correo, la gente no le gusta el correo. Entonces está el Facebook, el WhatsApp, está todas las redes, y ahí es que está el público. El público de todas las clases, transclasista, porque antes era muy carísimo participar de celular y tener celular, pero ahora todo el mundo tiene celular, desde la alta élite hasta las clases más bajas tienen el celular, que incluso compra celular para no comer un sándwich, ¿no? Con las chelas, como decimos. Pero los ceros de las industrias culturales ahora es que pasan por lo digital y no hay control de lo digital. En lo digital están los fake news. En lo digital está la burbuja que hace Facebook, las burbujas que hacen Google, que te envuelven y tú no puedes salir de las burbujas. Entonces, el gran problema de la industria cultural es que ahora tiene mecanismos más difíciles de dominación. Mucho más difícil, porque en todo caso el periódico o la radio clásica o la televisión clásica, tú podías cambiar, como decía Nelson, había pluralidad, había gente más, periódicos más plurales, otros más cerrados, otros totalmente de derecha, de centro, de izquierda, y ahora lo que vemos es que ya vemos que la discusión actual pierde pertinencia decir que esto de izquierda es de derecha. Ya hay una cosa fluctuante, metamorfosis complicadísima para decir, ese de derecha, ese de izquierda, ya no hay eso. Ahora tenemos una tortilla política medio complicada, en donde, por ejemplo, una persona que era del PRI pasa a ser del Morena va al PAN, en fin. Y también en Brasil, en todo el mundo ya está ese movimiento de las posiciones que ya es una tortilla. Y el desafío que tenemos ahora, no solo en la industria cultural, con la industria, todos los tipos de noticia y de circulación de las noticias, el gran desafío es con el fake news. Porque, por ejemplo, yo mismo, buscando la semiótica y el análisis de discurso en las redes, he encontrado fake news y he mandado discursos que no eran verdad, porque estaban montados en la red, bien montados, pero con una falsedad absoluta. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un discurso que estaba dando Putin para el ejército y dijeron que el Putin estaba peleando con Trump. Y yo mandé el discurso a 20 personas. Y después una amiga rusa dice, Julieta, eso es un fake news. El Putin está hablando de un caso del ejército. Nada que ver con Trump. Ok, para que veas. De ahí para adelante, la manipulación es terrible. Terrible. Estamos en una burbuja de manipulación que todavía sabrá Claudio, por supuesto que sabrá de las redes alternativas para combatir el fake news. Por supuesto que hay en el mismo Estados Unidos.
redes que combaten el fake news de las grandes redes y de los grandes consorcios. Pero, sin embargo, todavía lo que la gente ve son las grandes redes. No ve la otra red alternativa que combate el fake news. Entonces, estamos en ese problema de la manipulación. Ahí estamos en eso. Y en México, como en todo el mundo, tenemos eso. Muchísimas gracias, Julieta. Tenemos otra pregunta que no está dirigida específicamente a ninguno, pero dice, suele confundirse muy comúnmente la sociología de la cultura con la sociología cultural. ¿Qué caracteriza cada una? ¿Cuál es la principal diferencia? No sé, ¿cuál quiere compartirnos una respuesta? Tal vez Nelson, que creo que va a su línea, pero también es abierto, ¿no? No, yo creo que Claudio, porque tiene un texto maravilloso en donde hace esa distinción. Okay. Yo estoy a una cuadra de un hospital y pasan ambulancias, así que cuando ustedes hablan yo me apago. Por eso a veces, no tengo apagado el micrófono, disculpen. Sí, bueno, gracias por la apreciación. En realidad creo que es como que esas dos perspectivas tienen que ver justamente con algo que habíamos dicho más temprano, ¿no? Que era qué pasaba si uno pensaba la cultura como una variable dependiente siempre, ¿no? Y en la conversación creo que en la exposición de todos, ¿no? Esta idea de que la cultura no es meramente reducible a relaciones de poder, ¿no? O a contextos organizacionales, institucionales. Y creo que en la respuesta recién se vio eso, ¿no? Porque habría algo de la sociología de la cultura donde uno podría decir que con el nivel de concentración, ¿no?, de las industrias culturales debería haber dominación y sin embargo todos los ejemplos que dimos los tres tenían que ver con de qué manera una cosa no subsumía totalmente la otra, ¿no? Entonces, los que piensan en términos de sociología cultural piensan al mundo del sentido como un mundo, y es interesante, ¿no? Pues Julieta nombraba a semioantropólogos como Lotman o Bakhtin, ¿no? Voloshinov, que son en un punto los que han dado como ímpetu a una generación siguiente a la hora de pensar desde sea, ¿no?, la antropología de la dramaturgia al programa fuerte de sociología cultural, que es donde está ahora de visita en Yale acá nuestro colega, ¿no? Esta idea de que el mundo de sentidos, significaciones, organiza las acciones, las prácticas, los sujetos, las apuestas colectivas, cuando en general la sociología de la cultura lo que hace siempre es pensar la cultura como algo a explicar por otros factores, ¿no? Que no tiene ese nivel de autonomía, aunque más no sea analítico, relativo, que le estamos concediendo acá, ¿no? Y después uno puede tener el debate, bueno, si la concesión que uno le hace a la cultura es una cuestión heurístico, analítica, ¿no? O si realmente uno piensa que ontológicamente el sentido es algo que va por separado, por fuera de esos otros universos de práctica. Así contestaría yo en este momento. Gracias, Claudio. Si alguien más quiere comentar, adicionar algo, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Dirigida para la profesora Julieta, que nos dice, entiendo que los primeros desarrollos decoloniales surgen con Fanon en Europa, desde aquellas discusiones iniciales. ¿Qué hace a lo decolonial latinoamericano algo propiamente latinoamericano? Sí, antecedente, aunque no estaba constituyendo una tendencia teórica, Frantz Fanon y Aimé Césaire, claro, son gente que tiene un pensamiento crítico frente a la colonia francesa, frente a la colonización francesa, y creo que es muy importante los aportes de esos dos grandes intelectuales críticos, que viene a partir de la reflexión de la negritud, ¿no? De la negritud y escribiendo novelas, escribiendo varios ensayos. Pero la decolonialidad en América Latina no niega ese origen, no niega la interdiscursividad de Fanon y de Césaire para la decolonialidad. No más que la decolonialidad en América Latina está pensada a partir de, por eso hay un enlace con África, puede haber un enlace con África y América Latina, pero en América Latina la decolonialidad tiene que ver justamente con las culturas ancestrales de América Latina.
Y en ese sentido, hay puntos de encuentro y puntos de diferencia, porque la conquista de África tiene puntos parecidos y diferentes con América Latina. Y en ese sentido, la decolonialidad en América Latina tiene puntos diferentes, aunque también puntos iguales con África. Y aquí apareció, en principio apareció ese pensamiento crítico en los Andes, ¿no? Apareció en Bolivia, en Perú, en Ecuador, un poco menos en Colombia, y aquí con los intelectuales que trabajan el problema decolonial. Y quisiera aclarar que los estudios postcoloniales y los estudios colonialistas pueden articularse, pero lo postcolonial no tiene, según tengo entendido, no tiene el alcance o la búsqueda de la decolonialidad, que es reconstrucción del ser, del hacer, del saber, de poder, desde otra trinchera. Entonces, la decolonialidad en América Latina tiene un enlace con África, pero las conquistas fueron diferentes, ¿no? Y en principio de África está la negritud, la defensa de la negritud frente a lo blanco, y en América está la defensa de los indígenas, todo lo ancestral, contra también los blancos, contra los que no tienen rasgo indígena, ¿no? Todos los que mestizos y los otros, la alteridad. Y la decolonialidad, tanto en África como en América Latina, lo que busca es un respeto de la alteridad, es un respeto de la alteridad. Y ese es el comentario. Gracias, profesora Julieta. Tenemos otra pregunta dirigida para el profesor Claudio, que nos dice, ¿cómo defines la cultura desde una perspectiva relacional? ¿Cómo es posible observar, analizar esa cultura desde esta perspectiva? Bueno, a ver, es una pregunta bastante abstracta. Me parece que en general, digo, la idea de pensarlo racionalmente, que yo había mencionado antes para la idea del individuo, tenía que ver con, no podía decir, como con dos cosas distintas. Por un lado, pensar que el individuo es una construcción histórica, que tiene que ser justamente estudiada de una manera particular con respecto a los procesos más inmediatos y a los procesos más macro. Y por otro lado, es la idea esta de que uno no puede pensar nada o sea, los términos de sentidos en términos relacionales, uno podía volverse estructuralista de una manera muy fácil y decir, los términos siempre están en relación, ¿no? Ningún término por sí mismo comunica, están siempre en un campo de diferencia, ¿no? Y también de semejanzas y asociaciones, ¿no? Entonces es una versión de qué manera la cultura es siempre relacionada. Y la otra tiene que ver con pensarlo siempre, y había algo de lo que estuvimos discutiendo que tiene que ver con la capacidad de lo ritual, ¿no? En generar conectividad, en generar prácticas, y me parece que hay algo ahí donde siempre hay, aun cuando estemos analizando, no sé, como en el caso de Elías a Mozart, ¿no? Aun cuando estemos analizando la obra de Richard Rorty, aun cuando estemos pensando en Beethoven, lo que en realidad estamos siempre viendo es como la finalización, ¿no? El punto, si se quiere, de autoría de un conjunto de relaciones sociales, a veces más horizontales, a veces menos, ¿no? Y es súper interesante, para hacer un ejemplo súper clásico sobre Beethoven, ¿no? Y la construcción del genio, ¿no? Uno podía reducirlo tranquilamente a la transición de la aristocracia a la burguesía, ¿no? Que encontró su nuevo héroe, el modelo de artista heroico, romántico, genio, pero nada de eso hubiera funcionado sin la invención del pianoforte, ¿no? Nada de eso hubiera realmente funcionado sin la invención del pianoforte, que en parte lo que necesitaba era escenarios más grandes, teatro más grande. Entonces, en vez del teatro pequeño que pertenecía a la familia X, ¿no? En el norte de Italia o en el sur de Francia o en la corte, bueno, había que construir nuevos teatros. Esos teatros, ¿cómo se financiaron? Y con plata de la nueva burguesía que ocuparon los balcones. Eso es pensar la cultura de manera relacional. Porque me parece que algo interesante que no es decir, bueno, Beethoven como no era un genio, en realidad era nada, era el producto solamente de relaciones sociales. No, había otros Beethovenes
y por la cantidad de combinaciones de cosas que fueran, y uno se acuerda de la película de Mozart contra Salieri, digo, hay algo ahí que lo singulariza, ¿no? Que lo hace único. Y en parte es su genio, pero en parte es el ascenso de la burguesía, la construcción de nuevos espacios, la necesidad, la defeminización del piano, ¿no? El piano cuando era un clavicordio era algo que tocaban las mujeres en la corte, sentadas de costado, y ahora tenemos un hombre, ¿no? Que está aporreándolo y moviéndose. Digo, y en un momento también del nacimiento de sociabilidad de la esfera burguesa, ¿no? Donde uno supuestamente estaba en privado siempre, ¿no? Y la forma de sentir en público era porque uno veía a este o a esta, ¿no? El caso de las artistas, las cantantes, las mujeres de teatro, grandes artistas sentir en público, ¿no? Entonces uno iba al teatro o iba a la sala de conciertos para poder sentir en público en la esfera privada, ¿no? Acompañado de otros. Digo, y eso me parece que es pensar, digo, por ejemplo, Beethoven, si querés, como desde una perspectiva relacional, para dar un ejemplo. Muchas gracias, profesor Claudio. Tenemos una pregunta para el profesor Nelson Arteaga y dice, ¿cuál es ese mantra puramente cultural? Ya que usted no considera las relaciones de poder ni el sistema neoliberal en el que vivimos, las familias, por supuesto que son un producto del poder, son tantas conforme nuestro sistema produzca y reproduzca. Sí, yo lo que estaba diciendo es que hay una tendencia en ciencias sociales, en particular en sociología y en particular, pues no solo en América Latina, en otras partes también, a tratar de explicar el mecanismo causal, digamos, poner el mecanismo causal en esa palabra que se llama o que se utiliza ahora como neoliberalismo, ¿no? Yo no estoy negando las estructuras, digamos, económicas, políticas, por supuesto que existen, de la misma manera que existe, digamos, una esfera cultural, hay un mundo económico y hay un mundo político. Lo que yo quería especificar era que, o especifico ahora, es que lo que existe o lo que debemos de tomar cierta distancia o no tomar esa distancia, porque hay gente que lo puede explicar así y le puede parecer adecuado, está bien, pero creo que para darle oportunidad a la cultura habría que abrir de alguna manera la puerta a pensarlo con una cierta autonomía, a pensar su propia lógica, los semióticos, por ejemplo, o otras formas, ¿no? Y después conectarlo con las esferas económica y política. Pero lo que regularmente sucede, explicaciones que a veces pueden ser en México, por ejemplo, bastante recurrentes, explicar el feminicidio como resultado del neoliberalismo. Ahí la cadena causal que se establece entre el mundo de la economía, pensando que el neoliberalismo es solamente esa parte, y el resultado del feminicidio, los mecanismos y los procesos que están conectando a uno y otro son muy complejos. Tanto que tendríamos que ver primero cómo se construye al interior de, digamos, de la esfera de las relaciones entre hombres y mujeres, cómo es que se produce el feminicidio, más que explicarlo, digamos, o solamente explicarlo como una lógica estructural en términos, digamos, neoliberales, ¿no? Digamos, hay políticos ahora en América Latina que fácilmente dicen que no pueden hacer nada contra el feminicidio porque es un resultado de estructuras y de políticas neoliberales, que hay que cambiar primero toda la estructura económica para que después tenga efecto en el otro lado. Hay quien explica, políticos de izquierda en México, por ejemplo, que explican que el crimen es el resultado de la ética neoliberal. Y entonces lo que tenemos son procesos, digamos, lo que tenemos es que hay que entender que cada esfera, así como se le da digamos, su propia lógica al funcionamiento económico y al funcionamiento político, también hay que dárselo a la esfera o al mundo de la cultura. Hay que entender cómo funciona, cómo se establecen esos campos relacionales, de alguna manera, por semejanzas, por campos de semejanza o diferencia, y después de observar cómo es que están conectadas con las estructuras. Me parece que eso es digamos, es un campo de oportunidad, lo cual no quiere decir que no
haya la posibilidad, yo siempre he dicho, la sociología es una gran república en donde caben todas las perspectivas teóricas y sociales que hay, ¿no? Y todas podemos convivir con nuestra carta de ciudadanía, pero como en toda democracia hay la posibilidad de discutir, y una de esas es que la cultura podría ser explicada por otras lógicas. Hay textos, por ejemplo, que se han escrito, que se han trabajado, por ejemplo, sobre el surgimiento de la familia en Francia, ¿no? El texto clásico de Doncelot, donde habla cómo la familia se va construyendo en una lógica de esfera cultural muy distinta a la que tradicionalmente se puede uno encontrar en los textos que consumimos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el acento es ese, porque de lo contrario, creo, ¿no? Las explicaciones de este tipo, de este mantra, digamos, llegan a convertirse a institucionalizarse de tal suerte, como en el caso de México y otros países de América Latina, que sería simplemente necesario poder escuchar cómo lo dice una persona en la mañana en México y poder, digamos, solucionar todo a partir de esa explicación, ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta era escapar y tratar de preguntarse un poco más adelante o un poco más allá de esa primera explicación y explorar, en todo caso, cómo funciona la parte, digamos, cultural, sentidos, significados, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso. Gracias, profesor Nelson. Y bueno, ya vamos cerrando. Agradecemos a todas las personas que han estado en el chat, nos han acompañado también aquí por Blue Jeans, algunas personas. Ha sido, yo creo, un conversatorio enriquecedor en el sentido que hemos estado ya 2 horas hablando de diferentes temáticas. Hemos salido no solo de una corriente, no solo la sociología, digamos, cultural, sociología de la cultura. También hemos hablado de otras perspectivas teóricas, otras más históricas, también México, la relación con Estados Unidos. Yo creo que han abierto más bien un tema de debate más amplio que espero también podamos trabajar en otros conversatorios, también con otras perspectivas. Bueno, entonces agradecemos mucho su presencia, agradecemos también su disposición, Gracias, su Claudio. apertura. Gracias, Julieta. Muchas gracias. Gracias, Eric. Entonces, pues vaya, damos por terminado este evento. Igual esperemos tenerlos para eventos posteriores en caso de que estén dispuestos y tengan ganas de hacerlo, que tenemos mucho que discutir. Gracias también a todos los asistentes que nos acompañaron por Blue Jeans, que nos acompañaron por Facebook, que tuvimos una asistencia bastante interesante. Y pues vaya, esperemos encontrarnos en otro momento. Muchas gracias. Perfecto. Claudio, Julieta, tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, bye. Eso, Eric, chao. gracias, Eric. A ustedes, gracias. Chao.